Bueno, y como decíamos, estamos aquí en este segundo bloque de La Voz del Reino Animal y lo prometido es deuda, ¿no? Como Así quien es. dice. Hoy estamos acá presentando en esta entrevista al ingeniero Carlos Alberto Crespo Carrillo y estamos recibiéndolo desde Colombia, ¿eh? Ya estamos muy internacionales en el programa. Así es. Carlos es activista antiespecista, es psicólogo, ingeniero químico y magíster en bioética, entre tantos títulos y profesiones que tiene, ¿no? A todos nuestros queridos entrevistados les dejamos elegir un título para dar inicio a la entrevista. Tal cual. Carlos, que eligió: solo existe un camino para garantizar el desarrollo pleno de los intereses de los animales: la abolición de su esclavitud. Bien, saludamos a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo están? Muy Bien, ¿y bien, tú? muy bien. Aquí estamos. Bueno, tenemos un delay de 2 horas respecto a Colombia, pero este eje temporal no nos hace lo que la humanidad le hace a los animales, ¿no? No nos da esta cosa de la abolición para no poder tener comunicación. Así Bueno, es. Carlos, un gusto tenerte aquí y poder compartir con vos. Te vamos a hacer obviamente algunas preguntas, te vamos a dejar la libertad para que nos hagas algún comentario, ¿no? Respecto a tu visión sobre los animalitos. Así que Bien. aquí arranca la entrevista. Bien, y nos parece muy bueno este título que colocaste, pero la primera pregunta es que, sin embargo, la mayoría de las personas no lo relacionaría al consumo de carne y sus derivados. ¿Podrías ampliar el concepto? Sí, claro, por supuesto. Bueno, antes que nada, pues un saludo a todas las personas que nos escuchan y bueno, realmente cuando estamos hablando de abolir la esclavitud de los animales, estamos hablando en los términos más centrados y más cercanos a lo que significa realmente esto. Es cierto que muchas veces utilizamos palabras que han sido magnificadas como el respeto, pero que no tienen realmente una aplicación real, inclusive cuando hablamos de nuestra relación entre humanos. Cuando estamos hablando de la relación entre humanos y animales de otras especies, es muchísimo peor, porque siempre es un apelativo que se da en el marco del especismo. Entonces, vamos a definir un poco qué es el especismo. Muy bien. El especismo es un orden, es un sistema de dominación histórico, o sea, todo el tiempo ha existido, en todas las épocas, en todos los territorios, y sistemático, nunca ha parado y progresa, evoluciona de una manera impresionante. Un sistema, un orden histórico de dominación sistemática a los animales de otras especies por parte de los humanos, donde los animales de otras especies son considerados medios para cumplir fines humanos. Tal cual. Y donde este especismo se estructura por toda una serie de dispositivos, de estructuras, de formas de presentación que a su vez precisamente estructuran las representaciones sociales que van a ser pues las que consolidadas pues van forjando lo que son las leyes, la legislación, y vamos aprendiendo cada uno y cada una de nosotras humanos que nacemos en este orden de dominación especista, estructurando individualmente nuestras actitudes. Tal cual. En este caso, individuales, donde, y actitudes entendidas como comportamientos, como cogniciones, como emociones, donde privilegiamos los intereses humanos, aun sean los más banales, frente a los intereses más básicos de los animales de otras especies. Así es, Carlos. Y además, este prejuicio, esta actitud desfavorable hacia los animales, también tiene una pequeña vertiente que tiene que ver con
privilegiar los intereses de algunas especies animales por diversas razones, por considerarlos carismáticos, bonitos, tiernos, más cercanos, etcétera, en detrimento o en negación de los intereses de otros animales. Y esto no quiere decir que estos primeros animales que son de alguna manera privilegiados, y específicamente estoy hablando de los denominados animales de compañía, no sean sometidos por el orden especista y no tengan situaciones de violencia animal, de violencia especista, pero sí tienen unos privilegios mucho más marcados con respecto a, por ejemplo, los animales explotados para consumo o explotados en la industria de la experimentación. Bien. Carlos, muy bueno y en términos generales entender esta relación que tiene el ser humano con los animales, ¿no? Una relación demasiado egoísta, no de toda la población humana. Y se me ocurría preguntarte esto, desde tu óptica, ¿qué crees que hizo que a lo largo de la civilización humana, más que nunca, digamos, en los últimos 2 siglos o en el último siglo, el especismo se haya incrementado tanto? O sea, no es que el ser humano no haya explotado los animales en otras etapas de su existencia, pero podríamos marcar en los últimos 200 años, desde la, no sé, la revolución industrial o en los últimos 100 años, ¿qué hizo que esto esté cada vez peor realmente, no? Claro, por supuesto. Bueno, hay un elemento que omití mencionar hace un rato, y es que el especismo surge inicialmente por esa dicotomía marcada también histórica y dominante entre el humano y la naturaleza, el humano y los demás animales, los animales de otras especies, donde los humanos negamos inclusive nuestra propia animalidad, nuestro carácter como animales, y nos consideramos precisamente el centro del mundo, el centro del universo. Pues teníamos el teocentrismo pues hace unas 3, 4 centurias. Cuando surge Descartes, surge precisamente esa idea del humanismo, donde plantea Descartes que los animales de otras especies no tienen alma. Bien. Y que cualquier manifestación que podríamos asimilar a dolor es simplemente un sonido similar a una máquina con mal funcionamiento, ¿no? Entonces hay una dicotomía marcada entre nosotros y los animales de otras especies, nosotros y la naturaleza, donde nosotros nos creemos el centro del universo. Eso es el antropocentrismo, y por eso pues a veces pues, se puede confundir un poco con el concepto de especismo. Especismo antropocéntrico pues también es posible denominar. Sí, tal cual. ¿Qué pasa? Como tú dijiste hace un rato, absolutamente todas las épocas han tenido especismo, han tenido dominación, han tenido explotación, desde que empezamos a pasar de ser seres recolectores a ser seres de comunidad, ¿no? Sí. Sin embargo, y no quiero decir esto con el fin de plantear que solo un sistema social y político de organización de los humanos sea el culpable del especismo, porque todos los sistemas, inclusive el anarquismo, hablando, digamos, de la extrema izquierda, digamos, pero es el capitalismo el que ha profundizado y pauperizado las condiciones de explotación, de esclavitud, de dominación animal, así como de la destrucción de la naturaleza y la dominación y la explotación también de otros de sectores humanos oprimidos, vulnerables, ¿no? Pero en el caso de los animales de otras especies, que son el ejemplo mayor y más palpable en estos tiempos, luego de la abolición legal de la esclavitud humana, aunque todavía tengamos pues personas, trabajo infantil, etcétera, pero en todos los países en general esto ya es proscrito. Sin embargo, todos los países, contrario a, por ejemplo, que tenemos en casi todos los países la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos protege en casi todo lado, los animales no tienen una Declaración Universal de Derechos de los Animales,
Los animales son sujetos de dominación, son propiedades, y ese es un carácter súper clave, súper importante en el capitalismo, porque el ser propiedad implica una negación total de su otredad, una negación total de lo que podrían ser sus derechos, aunque planteamos derechos morales, en la mayoría de países no tienen los mínimos derechos legales. No son protegidos, no son tomados en cuenta, no son privilegiados, no son atendidos sus intereses, aunque con algunos avances solamente para algunas especies y con la falacia del enfoque bienestarista, Total. que es el dominante pues, en todo el planeta, donde se plantea precisamente unas condiciones de bienestar sin criticar su carácter de propiedades, su carácter de explotación, sin criticar la dominación animal. Una postura Entonces, por demás hipócrita. Es el capitalismo, ¿no? Es el capitalismo, el neoliberalismo, el colonialismo, el neocolonialismo que sigue imperando, lo vemos ahorita, pues, palpable, pues, en todo el mundo, con el rey, con el policía del planeta, mandando por todos lados lo que quiere hacer. Estamos hablando ahí de unas condiciones de pauperización para todos los sectores vulnerables, y los animales de otras especies son los más vulnerables entre los vulnerables, porque las poblaciones humanas más vulnerables también los explotan. Claro que sí. Inclusive. Te hago una pregunta, Carlos, con todo esto que estás expresando, ¿no? ¿Qué ves desde tu óptica la responsabilidad que tiene la educación en relación a este impacto que la cultura impone a los animales y al resto de la vida planetaria, ¿no? ¿Cuál es tu óptica? Bueno, es una cosa complicada que he venido reflexionando por muchos años. Yo llevo en el activismo ya casi 30 años. Y bueno, pues hemos tenido luchas que van avanzando de una manera progresiva, aunque lenta, donde la educación ha tenido un papel primordial. Sin embargo, los alcances de la educación, de la concienciación para modificar actitudes, esas que hablé que el especismo forja, estructura de manera individual, pero a su vez también para ir incidiendo en la modificación de representaciones sociales, esas que hacen parte de la cultura ciudadana, de la ética ciudadana, de las normas, de las leyes hegemónicas, mayoritarias. Es muy complicado cambiarla, y sobre todo porque es a largo plazo, ¿no? Es a largo plazo. A pesar de que muchas personas, viendo solamente un documental antiespecista, por ejemplo, Erling, por decir cualquier cosa, ven el documental e inmediatamente ya se hacen veganas, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero hay otras personas que así sea, mostrándole todos los argumentos, etcétera, etcétera, no siguen en su reafirmación de sus actitudes y de sus prejuicios especistas, incluyendo además a la mayoría de aquellas personas que se consideran animalistas, porque hay que anotar que ese denominado animalismo es una cosa gigantesca que tiene muchos matices, porque no todos y no todas tenemos los mismos objetivos, los mismos fines, los mismos métodos, no todos buscamos lo mismo para los animales. La mayor parte de ese denominado animalismo es bienestarista, es especista, y entonces, en ese sentido, a pesar de esos procesos de educación, siempre privilegian sus propios intereses en detrimento de los otros animales. Sí, se podría decir... que se podría decir esto de la cultura y de la tradición, ¿no? Que lleva mucha gente adelante. Exacto. Sin poder decir, bueno, esto lo dejo de lado, se acabó para mí, ¿no? Les voy a anotar un dato histórico. La primera referencia que por lo menos yo tengo y que siempre nombro de una persona manifestándose contra la tauromaquia es de 1952. Un autor llamado Rodolfo Conolaya publicó un libro aquí en Bogotá que se llamaba De la impía tauromaquia y su corruptor influjo, ¿no? Y desde ahí
se está haciendo educación, imagínense, en un libro publicado en esa época. Luego llegamos a mediados de los 90, activistas abolicionistas, antiespecistas, y ya no solamente pues trabajábamos contra la tauromaquia, sino contra toda forma de explotación animal, y le dimos pues otro marco pues también a la lucha, pero es que estamos trabajando desde hace mucho tiempo, y ahí hicimos cualquier cantidad de acciones educativas, de sensibilización, íbamos a colegios, a universidades, a salones comunales, a eventos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hicimos actividades culturales, artísticas, de teatro, de música, de poesía, etcétera. Y luego empezamos también inclusive a golpear a los políticos y a educar también a los políticos, hasta que también el problema animal se hizo parte de la agenda pública, como para que empezaran a trabajar leyes para los animales, y en un momento dado ya no solamente tuviéramos que golpear, sino que les exigíamos por medio de compromisos cuando eran candidatas o candidatos a cargos de elección popular, que si eran elegidos, se comprometían a hacer. Y en ese caso, por ejemplo, se logró hace ya varios años suspender las corridas de toros en Bogotá, inicialmente una lucha muy grande. Excelente. Que quedó incluida con otros temas animales en un plan distrital de desarrollo. Entonces, como parte de la política pública de protección y bienestar animal de Bogotá, se creó el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que si bien centra su accionar principalmente en los denominados animales de compañía, tiene la misionalidad de trabajar por todos los animales de la ciudad. Y hace poco también se generó la política pública nacional de protección y bienestar animal, y se incluyó en el plan de desarrollo nacional del actual presidente también componentes de protección y bienestar animal. Qué bueno. Entonces, todo esto, y se han dado entonces también la incidencia en proyectos legislativos como el que acabo de nombrar, el de la prohibición del toreo, y ya las otras actividades cruentas con animales en Colombia, y otras como la prohibición de circos con animales silvestres, la prohibición de experimentación animal con fines cosméticos, entre otras varias, pero aún falta muchísimo. Y todo eso ha sido también parte de educar a los políticos, asesorarlos, y también nosotros incursionar de una manera muy fuerte en la academia. Yo soy, por ejemplo, generador de textos, de documentos científicos, de investigaciones, precisamente para aportar a todos estos proyectos de ley, siempre desde una mirada, de un enfoque antiespecista. Excelente. Porque a pesar de que la legislación, de que lo actual es bienestarista, es especista, siempre tenemos que tener en cuenta la visión. Excelente. Carlos. Que es antiespecismo. Muy bien, y esto último es lo que más remarcamos de todo, porque la verdad que si no es desde una visión antiespecista, siempre va a estar a medias, siempre va a estar en riesgo la verdadera salud, armonía y equilibrio que necesitan nuestros hermanitos, los animales, ¿no? Te agradecemos un montón por haber estado aquí en nuestro programa La Voz del Reino Animal desde Argentina. Luego seguro te vamos a compartir la entrevista, así vos lo puedas compartir con tus compañeros ahí en Colombia. Así es. Te dejamos un saludo enorme, un gusto conocerte a través de este medio también, y seguro te vamos a tener en cuenta para futuras entrevistas o informaciones que tengas para mandarnos que podamos compartir aquí en la radio. ¿Ah? A ustedes les mando un abrazo, muchas gracias por la entrevista, por el espacio, y a todas las personas escuchas, les quiero anotar como conclusión que la liberación animal está en cada una de nuestras manos, y es muy fácil hacerlo en estos momentos. Están todas las posibilidades, están todos los medios, y como dije, los animales no necesitan medias tintas, solo tienen un camino para preservar sus intereses, y es la abolición de su esclavitud, la abolición del especismo. Abolir el especismo si se puede, háganse veganas. Claro que sí. Excelente. Mejor cierre imposible. Gracias. Carlos, un abrazo grande y un gusto tenerte aquí. Estaremos en contacto. ¿Ah? Abrazos. Hasta luego.